Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander en la presentación del último libro de Xavier Güell. Y para el Ateneo de Santander es un honor y un placer que Xavier Güell se haya desplazado hasta Santander para presentar este libro y para que conozcamos de primera mano esta tetralogía sobre 4 grandes músicos que tiene además como fondo la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se produjo en torno a ella, pero sobre todo el desgarro del exilio y, creo que también algo fundamental, la devastación que produjeron las dos grandes ideologías del pasado siglo, el nazismo y el comunismo. Xavier Güell es director de orquesta, productor musical y novelista. Esta novela que se presenta hoy aquí, este libro, es el primero de Cuarteto de la Guerra y su título es Si no puedes, yo respiraré por ti. Y como digo, Xavier Güell es un gran músico, conocedor a fondo de la historia de la música, y eso lo ha entroncado con su vena literaria, de tal manera que en este libro hay, por una parte, un conocimiento realmente exhaustivo, profundo y directo de 4 grandes músicos del pasado siglo XX, unido a una prosa realmente elegante, precisa, y con todo ello y una documentación realmente excepcional. Aquí Xavier Güell nos cuenta la historia de Béla Bartók, la última parte de su vida, cuando tiene que exiliarse a Nueva York porque la persecución de los nazis en Hungría ya le estaba agobiando en exceso y sabía que él no podía seguir viviendo en un país bajo esa dictadura. Pero naturalmente el exilio es siempre un drama, es algo tremendo y está muy bien explicado, muy bien narrado por Xavier Güell en este libro, Si no puedes, yo respiraré por ti. Güell a ver cómo te lo digo, te has liado en una aventura que no es baladí, y no es nada más ni nada menos que una tetralogía sobre 4 grandes músicos, lo que supone que esta novela es la primera parte y faltan otras 3 para completarla. Esta, Béla Bartók, Si no puedes, yo respiraré por ti, va a ir seguida por otra dedicada a Richard Strauss con el título de Nadie llegará a conocerse. Después vendrá el libro sobre Dmitri Shostakovich con el título de Y Stalin se levantó y se fue, lo cual ya nos lleva no solamente a las dictaduras nazis, sino a la dictadura comunista. Y por último, el libro que cerrará esta tetralogía será el dedicado a Arnold Schoenberg, que se titula Romperé los cerrojos con el viento. De este libro que hoy se presenta aquí y del que nos va a hablar ahora Xavier, Rubén Amón ha escrito un largo artículo muy interesante del cual yo voy a leer solamente un párrafo. Dice Rubén Amón: Xavier Güell recuerda en su última novela, Si no puedes, yo respiraré por ti, que a Béla Bartók le perdieron su equipaje en la frontera española de Portbou cuando pretendía viajar de Lisboa a Nueva York, en aquellos momentos de conmoción del año 1940 con la Segunda Guerra Mundial recién iniciada. Huía del totalitarismo nazi y se llevaba consigo todos los estudios de etnología musical
que había realizado durante décadas, tanto en su tierra original, Hungría, como en los países aledaños. Frecuentaba las aldeas provisto de sus artilugios tecnológicos y buscaba el hilo común del folclore centroeuropeo y balcánico, hasta el extremo de reconstruir un árbol de canciones cuyas raíces originarias evocaban el eco remoto de los cantos homéricos. Esto nos conduce ya a Béla Bartók, pero creo que lo más interesante de este libro es el relato del dolor del exilio, de este hombre que al final de su vida tiene que abandonar su país, sus costumbres, llega a un Nueva York sin apenas entender ni hablar inglés, que se encuentra allí totalmente desplazado y donde termina muriendo de una leucemia acompañado por su esposa. Y es quizás un relato no solamente artístico, no solamente una buena biografía de Béla Bartók, sino también un fresco pintado con palabras de esa Europa convulsa que desde 1939 a 1945 se ve inmersa en un conflicto que produjo millones y millones de muertos y que conmocionó medio mundo y que también de alguna manera lo transformó. Xavier Güell, ahora hablaremos con él, pero Xavier Güell es capaz de transmitirnos ese dolor del exilio, esa falta del sustento terrenal de la patria y al mismo tiempo la pulsión artística de un hombre como Béla Bartók, que cuando está agonizando, su gran obsesión es terminar la obra que está componiendo, la obra que él quiere dejar como legado. Bueno, te corresponde ahora a ti. Gracias por la presentación. Eso. Por la presentación. Es la segunda vez que estoy en el Ateneo. Presentamos hace 2 años, un poco menos, el Gaudí. Hicimos ya una buena amistad. Yo creo que el Ateneo es una de las instituciones culturales más sólidas de Santander y estoy muy orgulloso de poder iniciar esta aventura con todos los que habéis tenido el coraje de venir aquí. Yo tengo verdadero hambre de hacer presentaciones, pero he tenido gran dificultad durante estos últimos meses por razones obvias. Yo creo, ¿verdad?, que las situaciones límites pueden sin duda mejorar al ser humano o empeorarlo. Y lo hemos visto también en el tema de la pandemia. Las situaciones límites efectivamente te llevan a tomar una serie de determinaciones que en circunstancias normales no tomarías. Esto pasa de una manera mucho más brutal que lo que hemos vivido por primera vez durante casi este año y medio, durante las 2 guerras mundiales, pero sobre todo en esa temporada larga en el infierno donde la humanidad tuvo, ¿verdad?, es decir, que estar. En esa Segunda Guerra Mundial que cambió absolutamente las relaciones de los seres humanos y que condicionó el mundo de una manera extraordinariamente potente. A mí me interesa sustancialmente cómo se reacciona ante las dificultades. Me interesa excepcionalmente cómo se afronta la muerte. Me interesa fundamentalmente hablar sobre el valor, sobre el coraje, pero también sobre la cobardía. Hablar sobre la responsabilidad de poder mejorar a través de una obra, ¿verdad?, de tu propia obra personal, el mundo que te rodea, y también de la renuncia que muchas veces haces por
circunstancias diversas a cumplir con una serie, ¿verdad? Es decir, de posibilidades que tienes realmente, pero que no eres capaz de llevar a término. Beethoven siempre decía, como primera cosa, es decir, el ser humano piensa que lo es por naturaleza desde que nace y no es así. El ser humano es un largo proceso, el conseguir ser un ser humano es un largo proceso de lucha, de esfuerzo, que no todo el mundo, ¿verdad?, es capaz de conseguir. Y decía también, ¿verdad?, el hombre tiene la posibilidad de llegar a su límite, de enfrentarse a dificultades dificilísimas y superarlas. Realmente, ¿verdad?, durante esos años terribles de la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, pero más en la Segunda Guerra Mundial, hubo circunstancias absolutamente inesperadas que hicieron que los seres humanos tuvieran que reinventarse para poder sobrevivir. Y dentro del arte, y en concreto dentro de la música, lo que supuso, ¿verdad?, esos años previos y durante toda la Segunda Guerra Mundial fue una transformación poderosísima de lo que había sido la cultura musical europea hasta ese momento. Yo creo que el siglo XX, como consecuencia del drama poderosísimo de las dos guerras mundiales, como consecuencia del sufrimiento absoluto que tienen que pasar los seres humanos y los creadores en concreto para afrontar, ¿verdad?, esas terribles confrontaciones, es de alguna manera decisivo. Y yo tengo que decir que desde mi pulso personal, desde mi sensación personal, creo que las dos guerras mundiales, fundamentalmente la segunda, contribuyen a mejorar esa creación. Contribuyen a hacer más potente, más humana esa creación. Y el Cuarteto de la Guerra lo que plantea es esencialmente eso. Es una revisitación, como dice mi amigo, el historiador José Enrique Ruiz Domene, es una revisitación de la Segunda Guerra Mundial, visitada o argumentada desde puntos de vista distintos. Desde el punto de vista de la creación. Primera cosa, yo creo que la confrontación consigue, sin duda, ¿verdad?, es decir, que la obra individual de algunos de los mayores creadores de ese tiempo, por supuesto de esos cuatro, sea mejor y deba de alguna manera, ¿verdad?, deba de alguna manera parte de su intensidad y dramatismo a la historia que tienen que vivir personal. Por otra parte, creo que el siglo XX, sin duda, es, con respecto al arte en general y a la música en concreto, uno de los puntos culminantes de toda la historia de la creación de los seres humanos. Y eso, sin duda, ¿verdad?, es decir, está condicionado, como digo, por las dificultades enormes que tuvieron, ¿verdad?, que tuvieron que afrontar los creadores de ese momento. De alguna forma, ¿verdad?, si comparamos los 20 primeros años del siglo pasado, del siglo XX, en todo el mundo de la creación, pero en concreto de la música, con los 20 primeros años del siglo XXI, la diferencia es abismal. Es decir, en esos 20 primeros años del siglo XX se escribieron las últimas sinfonías de Gustav Mahler, se escribió, ¿verdad?, el Péléas y Mélisande, una obra fundamental de Claude Debussy, se escribieron Electra y Salomé, dos piedras miliares en la revolución escénica del siglo XX de Richard Strauss. Se escribieron también, ¿verdad?, varias de las obras más importantes del período atonal y del comienzo del dodecafonismo de Arnold Schoenberg. Y efectivamente, ¿verdad?, es decir, el siglo XXI, que ha sido un siglo, ¿verdad?, hasta ahora, ¿verdad?, más bien plácido, no puede aportar en modo alguno esa lista apabullante de obras maestras. Y podríamos hablar de otros ámbitos
que no son solo la música. Al margen de todo, a mí me interesa extraordinariamente también hablar del exilio, del desgarro del exilio. El Cuarteto de la Guerra tiene influencia, qué duda cabe, del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, ¿no? Donde la misma historia es contada por 4 personajes, 4 protagonistas diferentes, y el resultado de su relato es completamente diverso. Aquí pasa lo mismo, y el exilio es el punto de inflexión primero del que quiero hablar. El exilio normalmente durante la Segunda Guerra Mundial fue producido como consecuencia de una persecución innombrable al pueblo judío, a muchos sectores de la sociedad minoritarios que veían imposible la continuidad de vivir en esos países, y en rarísimas circunstancias fue un exilio voluntario. En muy pocas circunstancias. El caso de Thomas Mann, por ejemplo, me parece significativo, pero Thomas Mann en ese momento está condicionado por su hermano Erich, que es comunista, y por sus 2 hijos mayores, escritores también, que son Erika, ¿verdad? Y Klaus, ¿verdad? Que le hacen ver que a una persona que había sido durante la Primera Guerra Mundial completamente nacionalista y militarista, le hacen ver que la salida de Alemania en ese momento va a ser beneficiosa para la imagen de Thomas Mann, puesto que podrá presentarse como el gran patriota alemán disidente desde el principio, desde el 33, de la dictadura nazi. Y que como consecuencia iba a ser bueno para su imagen. Y de hecho lo hace, cuando podía no haberlo hecho porque su entorno, aparte de su editor, ¿verdad? Es decir, que era Samuel Fischer, que sí que era judío, pero su entorno familiar efectivamente no lo era. No lo era como tampoco lo fue Béla Bartók. Béla Bartók en el 39 ha escrito las obras más significativas de su proceso creativo. Ha escrito su fabuloso concierto segundo para violín. Ha escrito, ¿verdad?, la música para cuerda, percusión y celesta, de la cual muchos años después Kubrick hará una película, hará la banda sonora de El Resplandor que recordaréis todos. Y también, ¿verdad?, había escrito su último y magistral cuarteto de cuerda, el sexto. En plena fiebre creativa, al final del 40, y por motivos exclusivamente éticos, por el hecho de no poder soportar convivir con la dictadura de Horthy en su país y las dictaduras próximas, ¿verdad?, de Hitler y Mussolini, decide poner en riesgo toda su estabilidad profesional, toda su estabilidad emocional, ¿verdad?, toda su salud, y el riesgo que implica irse a la aventura de un país que conocía muy poco, había hecho una tournée 10 años antes, pero en todo caso, ¿verdad?, es decir, no tenía garantía ninguna de que le fuera bien su éxodo, decide, para dar testimonio con su ejemplo de que no puede, ¿verdad?, es decir, aceptar convivir y crear en un mundo dominado por estas dictaduras, decide exilarse en octubre, a final de octubre de 1940, a los Estados Unidos y en concreto a Nueva York. Absolutamente, ¿verdad? Es decir, es una decisión nefasta desde el punto de vista personal. Nefasta. Si quieres intervenir. Javier, yo creo que ha sido muy interesante esta introducción que has hecho de este libro, pero me gustaría preguntarte y que nos explicaras a todos, y aprovecho para saludar a los que nos siguen a través de la transmisión en directo de esta presentación por streaming, a través de la página web del Ateneo de Santander. Como te decía, creo que sería interesante que nos explicaras primero cómo te has involucrado en una aventura tan ambiciosa y tan complicada como escribir de la cual no 4 sé cómo libros. Saldrá, cómo saldré. Escribir 4 libros sobre 4 grandes músicos del siglo XX y al mismo tiempo enmarcarlo todo eso, como bien acabas de explicar, en el drama del exilio y la huida de las dictaduras. ¿Cómo El problema, te presentaste Manuel ante... Ángel, es que yo no soy historiador.
Mi asesor en historia es mi gran amigo José Enrique, al cual, ¿verdad?, pido consejo a las 3 de la mañana cuando tengo alguna duda y le llamo porque no soy historiador. Yo soy al final un intérprete, un músico, que es lo que he hecho desde que tengo uso de razón. A mí me interesa de todas maneras los personajes de los que escribo en la medida que soy capaz de sumergirme en ellos y en su obra de tal manera que llego a convertirme en ellos. Por eso en muchas ocasiones he escrito en primera persona. Y solo cuando me siento capaz de sentir sus pulsos, de dominar su obra, de pensar que lo que pudieran haber pensado, ¿verdad? Es decir, también lo puedo pensar yo. Cuando tengo una identificación absoluta, como la tiene un actor cuando sale a las tablas, cuando sale al escenario e interpreta Hamlet, o interpreta Macbeth, o interpreta Otelo, ¿verdad? Es decir, si no se cree que es Otelo, ¿verdad?, difícilmente podrá convencer al público de que lo es. Yo he tenido largas conversaciones con gente a las cuales explicaba, ¿verdad?, que mi jardín particular, y mira que es difícil conseguir en la literatura o en la música un jardín particular, es justamente conjugar, intentar unir en un viaje de ida y vuelta el mundo de la literatura y el mundo de la música, de tal manera que la palabra suene de alguna forma y que el sonido diga, pero diga de otra manera. Yo siempre he pensado que por lo menos los escritores que a mí me interesan, o que más me interesan, no digo que sean los únicos, pero los que más me interesan, que son sin duda James Joyce, que es también, ¿verdad?, Samuel Beckett, y que es también, en menor medida, pero también, ¿verdad?, Marcel Proust, sin duda son grandes músicos. Cuando uno lee, ¿verdad?, el cuento final de Dublineses de Joyce, escrito a los 22, 23 años, que es Los Muertos, te das cuenta, ¿verdad?, de que su composición es absolutamente musical y solo en un determinado momento habla de que hay una cantante y que está cantando una melodía popular irlandesa. Pero es que la estructura es musical. Las pausas son musicales. El ritmo es musical y está estructuralmente, ¿verdad?, es decir, sigue estructuralmente, ¿verdad?, es decir, una composición musical. Y a mí eso me interesa extraordinariamente. A mí no me interesa tanto escribir sobre música, sino escribir cómo la música, ¿verdad?, en fin, se desarrolla. Eso es lo que realmente... Y de alguna forma pretendo conseguir ese jardín particular, porque es bien difícil tener un nicho propio que te pueda permitir crear de una manera personal. Ya no sé por dónde iba, perdón. No, íbamos en el por qué embarcarte en una operación tan ambiciosa como esta de comprometerte a escribir 4 libros sobre 4 grandes músicos y al mismo tiempo con un paisaje común que es el de las entreguerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y el desgarro que se produce con esta gran guerra última en la cual el exilio era prácticamente la única salida para muchos. Sí, sí, me había quedado en el primer punto, en el tema de Bartók, ¿verdad? Esa decisión muy valerosa, absolutamente arriesgada y que le sale mal porque es un fracaso su éxodo a los Estados Unidos. Ese éxodo de Schoenberg, que al final, ¿verdad?, en el 33, pero que está producido por la imposibilidad, cuando lo expulsan de la Academia de Arte en Berlín, no puede materialmente seguir en Alemania, pasará 8 meses en Barcelona, ahí, ¿verdad?, en fin, nacerá la primera hija de su segunda mujer, que se llama Nuria, en honor a Cataluña, y ahí acabará también el segundo acto de su gran ópera Moisés y Aarón. Después de esos 8 meses emigra a los Estados Unidos, primero unos pocos meses a Nueva York y después casi 20 años a Los Ángeles. ¿Qué pasa en el caso de Schoenberg? Schoenberg es una persona que ha revolucionado de manera drástica la música.
Hay un antes y un después de todo el sistema dodecafónico que él crea en los años 20. Había creado catedrales de modernidad a partir de las variaciones opus 31 para orquesta. Y durante esos últimos años, ¿verdad?, lo que hace es silenciar su capacidad creativa. Sigue componiendo, pero con el dolor y la incertidumbre y la inseguridad que le produce haber perdido sus raíces. Ese sentimiento tan habitual en los exilados. Ese desgarro que le produce a Walter Benjamin llegar a la frontera a Portbou y ser detenido por la policía española y no ver otra alternativa que suicidarse en el momento más imponente de su propia creación. Ese desgarro que vivió María Zambrano y tantísimos exilados, ver esas tremendas, ¿verdad?, es decir, imágenes de Antonio Machado con su madre y con su hermano pequeño, después de haber estado en Barcelona, en la Torre Castañer, que está también relacionada con la familia Güell, durante 8 meses, 7, 8 meses, y verse obligado justo en los últimos días de la guerra, antes de que entraran en Barcelona, ¿verdad?, las tropas nacionales, las tropas de Franco, ¿verdad?, ese éxito en carromatos que hacen, ¿verdad?, es decir, desde Barcelona hasta pasar la frontera en Portbou y llegar a Coyure, donde sobrevivirá 15 días escasos y su madre 2 días más. Las imágenes de todos esos personajes, ¿verdad?, destrozados por el hecho, ¿verdad?, del éxodo, son bien significativas. A mí me parece bien importante en el Cuarteto de la Guerra hablar del éxodo interior y el exterior, de aquellos que se vieron obligados por las circunstancias a marcharse y de aquellos que se quedaron, como Richard Strauss. Richard Strauss es el más grande compositor en el 33, cuando toman el poder los nazis, de toda Europa, lo que quiere decir de todo el mundo. Y le da una pereza extraordinaria tener que abandonar Alemania. Es el autor más conocido a través de sus óperas Salomé, El Caballero de la Rosa, La Mujer sin Sombra, obras absolutamente carismáticas que han conquistado el mundo entero, ¿no? Él ha convivido con reyes, con emperadores, con presidentes de la República en Weimar, con enemigos como Walter Rathenau, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, y le da una pereza enorme tener que abandonar Alemania. Pero sabe que tiene dos talones de Aquiles. Por una parte, su familia es parcialmente judía, como consecuencia de que su nuera es judía, de una rica familia judía de Múnich, casado con su único hijo Franz, y por lo tanto también los hijos de esta y su hijo, sus nietos, ¿verdad?, Christian y Richard, son medio judíos. Primer talón de Aquiles. Segundo talón de Aquiles, él está en ese momento después de la muerte de Hofmannsthal, en el 29, ¿verdad?, que queda huérfano completamente, ¿verdad?, sin poder encontrar a un libretista que le convenga. Ha podido hacer 6 óperas con él, desde Electra hasta Arabella, 6 óperas que han conmocionado el mundo, que han transformado la escena del siglo XX, y se encuentra con que Hofmannsthal, 10 años menor que él, que nace en el 74, para ubicar, ¿verdad? Es decir, Richard Strauss nace, es casi contemporáneo de Gustav Mahler, 4 años menor, nace en 1964. Ese, ¿verdad?, es decir, trastorno que le supone la pérdida de su gran amigo, el genial, ¿verdad?, dramaturgo y poeta, le hace, ¿verdad?, es decir, tener que encontrar una sustitución, otra persona que pueda escribir los libretos. No la encuentra y está casi 3 años sin encontrarlo, absolutamente desesperado. Es el editor de la Insel Verlag, de la editorial Insel alemana, que le recomienda que pruebe con un escritor que está teniendo éxito en ese momento, que se llama Stefan Zweig. Entra en contacto con él, tienen verdaderamente, ¿verdad?, es decir, desde el principio una conectan muy bien y empiezan a trabajar sobre un proyecto que va a ser, ¿verdad?, La Mujer Silenciosa.
Lo que pasa es que antes de presentarlo, en el 33 llegan al poder los nazis y Hitler sabe que cualquier trabajo en ese momento en un teatro con un, ¿verdad? Es decir, miembro judío era del todo punto imposible. Por otra parte, esto por el punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de Strauss. Por otra parte, Hitler es un gran amante, sincero amante desde los 16 años que ha asistido en Graz, ¿verdad? A la primera representación de la ópera Salomé de Strauss en Austria, y ha seguido todos los estrenos de Strauss con extraordinario interés, que ha tenido de todas maneras después de Wagner a Strauss en un pedestal, que piensa que la gran lógica, la gran línea musical alemana que arranca con Bach, termina con él, que arranca con Bach, sigue con Mozart, sigue también con Beethoven, etc. Después Wagner, Bruckner y Strauss. Y para él es sustancial, para Hitler y los nazis es sustancial que Strauss, como gran compositor en ese momento, ¿verdad? Es decir, de Europa, no abandone, como había hecho otra gente, entre ellas, ¿verdad? Thomas Mann, no abandone Alemania, porque para los nazis supondría un gran desaire. Y por otra parte, también, ¿verdad? Los dos se encuentran en esa situación. Y hay un pacto entre ellos, ¿verdad? Es decir, un quid pro quo. Es decir, en fin, Hitler le dice, yo voy a respetar, haciendo una excepción absoluta, a su familia judía, voy a respetar a su libretista, pues, contraviniendo todas las normas y leyes, ¿verdad?, que he puesto, y usted me promete no abandonar Alemania, y me promete también aceptar la presidencia de la música del Reich, es decir, el puesto más importante de música del Tercer Reich. Y Strauss acepta con todas las consecuencias terribles que, en fin, le van a pasar, porque va a ser considerado un colaborador asiduo de los nazis y porque la historia, además de que después de la guerra, durante 3 años, está con un durísimo proceso de desnazificación, del cual lo absolverán al final, pero la historia lo juzga como una persona que ha colaborado durante largos años en ese periodo oscuro de la historia de Alemania. Y es ese un poco, ¿verdad?, el tema de las diferentes concepciones y los diferentes puntos de vista y experiencias vitales que el éxodo, ¿verdad?, produce, el exilio produce en los grandes creadores de ese tiempo. El caso de Dmitri Shostakovich es distinto. Shostakovich es una familia revolucionaria bolchevique, nace en el 1906, es decir, 11 años antes de la revolución bolchevique del 17. Y lo que pasa es que tiene un enorme éxito hasta los 30 años, es considerado el gran compositor del régimen soviético, hasta que un buen día se le ocurre, ¿verdad?, a Stalin asistir a una representación de la ópera suya, Lady Macbeth, en el distrito de Mengs. No le gusta y sale una demoledora, ¿verdad?, es decir, artículo en el Pravda, el órgano del Partido Comunista, donde le advierte que si sigue por este derrotero, acabará mal. Donde la Unión Soviética no puede tolerar ningún tipo de formalismo venido y de modernidad venido, ¿verdad?, es decir, de Europa, de Occidente, y que si no cambia radicalmente su forma de, ¿verdad?, es decir, de escribir música, que ya tenga las consecuencias. Eso le produce, es una bomba porque en ese momento, ¿verdad?, el terror está extendido en toda la Unión Soviética de manera brutal, y la mayor parte de intelectuales sufren ese terror indiscriminado. Un día podías estar en olor de multitudes y al día siguiente perder absolutamente todo y no sabías bien por qué. En el caso, ¿verdad?, de Shostakovich pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Es decir, él se queda huérfano de todo lo que había sido para él sustancial, todos sus principios más sustanciales, y tiene que hacer una cosa que solo hace él, que es convertirse en una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, es ser una cosa pero parecer otra. Componer una música mucho más asequible,
en principio más, que pueda ser aceptada por las premisas, ¿verdad?, del Partido Comunista, pero que siga teniendo gran calidad. Y está en el estreno en el 37 de la Quinta Sinfonía, que es incluso hoy la obra más carismática y más conocida y más popular de Shostakovich, donde consigue verdaderamente esa dualidad, ese desdoblamiento de, por un lado, aparecer como un músico que atiende esos principios populares comunistas, pero por otra parte tiene el desgarro y la intensidad extraordinaria interior que permanece en su música. Xavier, has elegido 4 grandes músicos del siglo XX, pero ¿por qué precisamente estos 4 músicos y no otros? ¿Y por qué 4 y no 3 o 5? No, primero porque me gustaba la idea del cuarteto. Y segundo, vuelvo a insistirte, porque son de todas maneras, ¿verdad?, ejemplos muy diferentes, con solo un punto en común, que es que, esos años trágicos condicionan en los 4 casos, de una manera drástica, su propia música, su propia creación. Pero son 4 opciones distintas de vivir, esa temporada en el infierno que tienen que pasar la humanidad en esos 12 años, desde el 33 hasta el 45, en el caso de los nazis, cuando acaba la guerra, pero, ¿verdad?, hasta la muerte de Stalin en el 53, Shostakovich, ¿verdad?, es decir, no jamás dejará de tener un pavor, un miedo absoluto. Shostakovich no se atrevía a, no solo a presentar, sino a que nadie viera sus obras. Las escondía bajo 4 llaves en el cajón de su escritorio, ¿no? De hecho, de todas maneras, la mayor parte de esas obras escritas para él mismo se estrenan 20 o 30 años antes, después. ¿Comprendes? A mí me parecía, son 4 músicos, 4 creadores que se complementan, que reaccionan de manera distinta, desde el punto de vista también personal, el valor que tiene, ¿verdad?, de jugársela sin necesidad ninguna. Bartók no lo tiene Strauss, que es una persona fundamentalmente egoísta, que lo que quiere es que le dejen en paz. Que lo que piensa, ¿verdad?, es decir, yo soy solo un músico y no se me pidan responsabilidades políticas ni éticas, porque no me interesa. O por otra parte, ¿verdad?, el miedo de Shostakovich también es una reacción totalmente humana, dada la presión brutal a la que se ve sometido, pero condiciona de manera también muy significativa su creación. Y por otra parte, ¿verdad?, ese gran rompedor que rompe los cerrojos con el viento, que reinventa el sistema musical, que en Centro Europa, en Occidente, ha ido fundamentalmente desde Bach hasta, ¿verdad?, hasta Schoenberg, que es capaz de reinventar ese sistema musical y poner las bases de un sistema nuevo, ¿no? Y lo que implica, ¿verdad?, su éxodo, su larguísimo éxito en los Estados Unidos y el dolor absoluto de no poder concluir sus obras significativas, más significativas, su ópera Moses y Aaron, la Scala de Jacob, su oratorio. Es decir, él pierde pie. A mí lo que me interesaba es coger 4 situaciones límite de personajes totalmente distintos, unos con valor, con coraje, otros con miedo, otros actuando de forma más bien cobarde, unos decidiendo marcharse, otros decidiendo quedarse, ¿verdad?, que complementara esos 4 ejemplos distintos, tanto creativos como vitales, que completaran ese fresco. Y estos 4 me servían justamente para hacer un fresco lleno, ¿verdad?, de intensidad y de contraste. No así, y por eso, ¿verdad?, los elegí, al margen de ser 4 de los pilares fundamentales, sin ninguna duda, de la historia de creación musical de todo el siglo XX. Sí quiero hacerte una pregunta más personal, porque creo que muchas veces sobre los escritores nos interesa saber cómo trabajan, cuál es su fórmula para producir un libro, y en este caso sí me gustaría que nos contaras algo
sobre lo siguiente. Tú estás acostumbrado a dirigir músicos, Sí, a producir conciertos, obras, etcétera. Es decir, a trabajar siempre con un grupo de gente a tu alrededor y trabajar muchas veces con un equipo. Y sin embargo, el escritor se enfrenta en la más absoluta soledad, o bien ahora a la pantalla del ordenador, o bien a la pluma y el folio en blanco. Ese cambio de manera de trabajar, ¿cómo has conseguido superarlo? no, no lo he superado porque me parece de todas maneras durísimo, ¿no? Por eso necesito las presentaciones, por eso necesito a todos vosotros y la privación. Escribir es un coñazo muchísimas veces, ¿verdad? Es algo de todas maneras, no solo duro, sino es un poco ponerte delante de un espejo y estar mirándote durante horas y no gustarte absolutamente nada de lo que ves, ¿no? O sea, que en fin, escribir es de las... Porque el compositor, que podría ser de alguna manera parecido, no tiene tanta dificultad de relacionarse, porque finalmente antes de concluir la obra lo que hace es reunirse con los músicos que le toquen parcialmente, ¿verdad?, la partitura que ha escrito, comentarlo, corregirlo, pero aquí no. Aquí por un día bueno que tienes, ¿verdad?, es decir, 100 malos, ¿no? Y hay veces donde sí que es verdad que tienes la satisfacción de haber hecho algo que te gusta, pero esos son, ¿verdad?, momentos escasísimos, son momentos contados. Porque el artista no puede estar nunca, de ninguna manera, puede estar satisfecho de lo que hace. El que está satisfecho de lo que hace es un imbécil, hermano. Es decir, y no solo el artista, el ser humano, ¿no? El ser humano puede hacer muchísimo más de lo que hace, en general. Y no tener esa sensación íntima de que esto es así es prueba, ¿verdad?, de su falta de competencia como ser humano. Es verdad que hay gente extraordinaria. Es verdad que hay gente, ¿verdad?, que hace muchísimo por los demás. Pero es que el artista no busca hacer nada para los demás. El arte no sirve para mejorar el mundo. Estoy cada vez más convencido que no sirve. El arte ni siquiera, o la música en concreto, tampoco la hace el compositor para sí mismo, la hace porque no tiene más remedio. Porque es algo sin lo cual no puede ni respirar. No tiene más remedio. El arte, ¿cómo va a ser posible considerar que la música, ¿verdad?, mejora a los seres humanos si la obra más sustancial, la obra más carismática, la obra que marca una cesura profunda en la percepción de los seres humanos, que es la novena y sobre todo el final de Beethoven, la novena de Beethoven y sobre todo el cuarto tiempo, el final? Es una obra que habla, ¿verdad?, de fraternidad, que habla de que tú eres yo, de que habla de que la salvación no puede ser individual en modo alguna, que es colectiva, que nos salvamos todos o que no se salva nadie. Eso es, ¿verdad?, ese canto de amor, de fraternidad, de tener la garantía absoluta de recibir un mensaje que te da una fuerza extraordinaria para vivir, porque es fácil entenderlo y porque lo han entendido generaciones y generaciones desde que escribió y desde que estrenó, en Viena, Beethoven, la novena. Eso es así y se entiende así. O de otra manera. Para los nazis, Hitler, Goebbels, toda la plana mayor del Tercer Reich, la novena y el final era también su obra absolutamente capital. Todas las grandes reuniones del partido, en Darmstadt, en Berlín, en otros lugares de Alemania, concluían siempre con dos cosas, con el final de la novena y con el himno nazi. Es decir, era muy difícil matar miles de personas cada día. Y en fin, los soldados que tenían que llevar a término esas masacres necesitaban estímulos. La música era uno de los estímulos que se les daba para tener el coraje de matar. ¿Cómo es posible entender
que, ¿verdad? De la música, que en principio, el arte, que en principio se dice que sirve para mejorar el mundo, sirva también para asesinatos en masa de esta naturaleza, de este calibre. Es decir, en fin, esa es la pregunta que me hago. Y es la pregunta que intento responder. ¿Qué nos queda si el arte tampoco sirve? Pero ¿no te parece muy pesimista esta idea tuya que acabas de exponer de que al final el arte no va a transformar nada, no va a cambiar nada, El no arte, va de a todas tener maneras, no consecuencias? tiene, yo estoy cada vez más convencido, ¿eh? He ido cambiando de idea. He ido cambiando de idea a lo largo del tiempo. Pero el arte, una cosa es que pueda ser utilizado para el bien, pero en su naturaleza misma no está, ¿verdad? Es decir, en fin, en su naturaleza misma no tiene la pretensión de hacer el bien. ¿Qué pasa, verdad, con Caravaggio? Un criminal extraordinario que es capaz de crear la belleza más sustancial del 17. ¿Qué pasa con el mejor músico, el músico más extraordinario, el príncipe de Venosa, uno de los aristócratas, ¿verdad?, de Nápoles más importantes del 17, de las familias más nobles importantes del 17, Carlo Gesualdo, compositor. Y además, ¿verdad?, uno de los hombres más influyentes porque pertenecía y lideraba una de las familias más importantes en el 17 napolitanas. Este, ¿verdad?, es un criminal empedernido y reiterado. Asesina a su mujer, asesina a su hijo, ¿verdad? Es decir, tiene, en fin, abiertos procesos largos y, en fin, los puede frenar simplemente por el poder que detenta su familia. Es un personaje desde el punto humano repugnante, a la vez es capaz de poder escribir música sublime y sobre todo música de una radical modernidad. Y por eso Stravinsky, más de 2 siglos después, lo reivindicará como el primer moderno. ¿Qué pasa con Marlowe? Christopher Marlowe, el que se dijo, ¿verdad?, que estaba detrás de Shakespeare, porque que Shakespeare no es Shakespeare, pues que no tuvo la formación de poder hacerlo y sin embargo, ¿verdad?, tenía que tener a alguien detrás. Uno de los personajes que se han presentado con la posibilidad de que hubiera podido ser, ¿verdad?, el que estaba detrás de Shakespeare escribiendo sus obras era Christopher Marlowe, ¿no? También una persona detestable desde el punto de vista humano. Quiere decir que el arte es otra cosa, el arte puede servir en la medida en que haya personas que consigan identificar el bien que les produce la belleza que atienden con, ¿verdad?, es decir, propios impulsos personales, ¿no? Pero el problema es que, en fin, no siempre es así. En la pregunta mía anterior, creo que nos queda una parte que sí te pediría que nos explicaras. Nos has contado el por qué te has embarcado en este cuarteto de la guerra, pero como escritor, ¿cuál es tu rutina? ¿Escribes todos los días Intento escribir todos los unas días. páginas? ¿De pronto eres torrencial y en un día puedes escribir mucho y luego tener varios días? ¿Escribes a mano con ordenador? ¿Cuál es Escribo la primero a técnica? mano, después con ordenador. Mis días son torrenciales y desiguales. Pero siempre hay un gran torrente, eso te lo garantizo. Un gran torrente. Y son desiguales desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista también de satisfacción personal. Bueno, y aquí nos hablas de el cuarteto, nos has ya presentado el primer libro, pero los otros 3 están escritos, No, los están otros por tres, el que escribir. está escrito es el siguiente, que sale el 6 de octubre, que es el dedicado a Hitler y a Strauss, que, en fin, se presentará en librerías el 6 de octubre. Y después los 2 siguientes están previstos para la próxima temporada, es decir, el 22. Uno en primavera y otro en octubre. Pero todavía no los has Pero escrito. todavía no están escritos. Está escrito el primero, el de Shostakovich, parcialmente. Ahora mismo, ¿cómo
analizas tú el panorama de la música contemporánea? Lo he dicho antes de todas maneras, es un momento donde no hay una casa común que te proteja. En el siglo XX esa casa común significaba que tú tenías unos modelos que podías seguir. Sabías, ¿verdad? Es decir, que componer tonalmente era una aberración, que tenías que seguir determinadas pautas y determinados modelos. Y eso, por una parte, te coartaba, porque no dejaba de ser una especie de cárcel, pero por otra parte te permitía sentirte, ¿verdad?, arropado por unas premisas que te ayudaban. El siglo XXI es un siglo anárquico, cada uno puede hacer lo que le da la gana. Se puede escribir de manera tonal sin que te traten como un reaccionario. Se puede escribir siguiendo parámetros minimalistas, repetitivos, buscando sofisticadas combinaciones matemáticas, físicas, hacer música menos elaborada. Hay una mezcla, fusión de géneros también. Eso permite una libertad maravillosa al creador, pero le deja con la necesidad de tener que tomar una determinación desde la soledad. En todo caso, ¿verdad? No es ni mucho menos la excitación fabulosa que existió, la creatividad extraordinaria que existió durante la primera y la segunda parte del siglo XX. Yo considero que es no solo en música, sino en creación en general, uno de los grandes siglos de la historia del arte. El siglo XX es un siglo más, mucho más, ¿verdad? Es decir, débil en ese sentido, ¿verdad? En fin, las obras en estos primeros, lo he dicho antes, 20 años, no están para nada, no pueden ser para nada comparadas con las del siglo anterior. Está claro que cuando escribes lo haces sobre una inmensa cultura de lecturas. Eso es obvio, basta con leer cualquiera de tus libros para entender que detrás de ellos hay muchas lecturas. Si yo te pidiera que nos hablaras de 2 o 3 escritores que te han marcado o que al menos has admirado. ¿Escritores que hayan escrito sobre música o No, escritores en general? escritores que tú en la lectura te hayan influido. Sin duda, Samuel Beckett. Samuel Beckett tiene algo que no, en fin, es difícil conseguir, que es esa especie de, es como de Anton von Webern, el segundo mayor discípulo de Schoenberg, ¿no? Era capaz de hacer obras condensadas al máximo, ¿no? Donde cada nota era una célula poderosísima, ¿no? Donde las obras no duraban más allá de 3 o 4 minutos. Era capaz de concentrar el mensaje con una fuerza e intensidad extraordinaria, ¿no? Y con una belleza fenomenal, ¿no? Le pasa igual a Beckett. Beckett, no solo en su teatro, pero principalmente en su teatro y en sus obras, ¿verdad? Es decir, posteriores, ¿verdad? En fin, Esperando a Godot, que es la obra que realmente le ponen en la cúspide de la fama. Sus obras posteriores, sobre todo las pavesas, que son obras muy, muy sencillas de estructuras, ¿verdad? Y muy, muy breves, es una gloria y hay una posibilidad de poder escribir, de poder aprender a escribir de una manera distinta. Es la otra cara de la moneda de un escritor como que también me parece importante y muy musical, como decía antes, que es Proust. Proust consigue, pero Proust necesita montañas, necesita frases interminables, en 3 páginas sin un solo punto. Es maravilloso. Con todo, todo tipo de frases, ¿verdad? Es decir, que se conectan de la manera más difícil unas a otras, ¿no? Para explicar muchas veces cosas de una profundidad extraordinaria y otras veces cosas de una trivialidad también extraordinaria, ¿no? Pero la forma, que es la otra cara de la moneda, ¿verdad? De lo que decía antes de Beckett, de Proust, es verdaderamente, ¿verdad? Muy llamativo. Y sin duda, ¿verdad? Y sin duda, las primeras obras de Joyce, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Dublineses y el retrato de un artista adolescente me parecen capitales. Después, el Ulises es quizá
la piedra angular de todo el siglo XX en literatura. Se podría de alguna manera comparar con las variaciones para orquesta opus 31 de Schoenberg. Hay un antes y un después del Ulises, ¿no? Y hay una necesidad de trascender la palabra también, de convertirla en sonido, ¿no? No importa lo que entiendas, importa lo que percibes, lo que sientas, ¿no? Yo siempre he creído que lo importante no es lo que ya sabes, lo que entiendes, sino lo importante es lo que no entiendes. Eso es lo que te estimula. Eso es lo que te lleva a avanzar. Y realmente, ¿verdad? Es decir, sin duda, Joyce, para cualquier, ¿verdad?, lector, por difícil que resulte algunas de sus partes, Phoenix Wake es todavía más complejo, pero es maravilloso. Pero es maravilloso. No tanto si te empeñas en entender cada una de las palabras que ahí se dicen, sino si abres la cabeza, si abres la imaginación y la mente y te dejas, ¿verdad?, es decir, seducir por todo ese verbo incontenido de imágenes y de sensaciones intensísimas. Sin duda, contestando, ¿verdad? Yo había tenido dos grandes autores cuando era más joven, no mucho, cuando era más joven, que eran, ¿verdad?, Thomas Mann, que había releído una y otra vez La montaña mágica, el doctor Fausto, había releído una y otra vez los Buddenbrook, he estudiado los Buddenbrook casi frase por frase, ¿no? He escrito a los 25 años con un talento que no se puede ni creer, por el cual le dieron, ¿verdad?, el premio Nobel de Literatura, porque se lo dieron por los Buddenbrook, no por la obra completa, ¿no? O, ¿verdad?, Dostoyevsky. Dostoyevsky para mí en mi juventud era Dios, era Beethoven, era la persona que enseñaba a justificar el sufrimiento, que te daba alguna manera de luz sobre lo que significa redención, sobre lo que significa el perdón, sobre lo que significa, ¿verdad?, acercarse de una manera humana a los demás, ¿no? Sobre lo que significa poder pensar que tú eres necesariamente yo, con lo cual cualquier ser que sufra en este mundo, ¿verdad?, incomprensible, es algo que me tiene que afectar directamente. Contradice sustancialmente, ¿verdad?, es decir, la tesis de que el ser humano es incapaz de amar a 5, 10, 15, máximo 20 personas, que lo demás es puro teatro. Pero en la literatura, la música, el arte en general, sí que consiguen esa capacidad de creerte que puedes, ¿verdad?, sufrir, amar y sufrir con toda la humanidad. Dostoyevsky era para mí un escritor absolutamente sustancial. Después lo fue de Tolstoy, un escritor mucho más virtuoso, pero con menos capacidad. Yo creo que quizá la novela más, a fin del todo el 19, más sustancial, indispensable verdaderamente de aprender y leer una y otra vez, es sin duda, ¿verdad?, es Guerra y Paz, ¿no? Mucho más, a pesar de ser una gran Ana Karenina, y por supuesto que Resurrección. Pero de todas maneras sí que creo que ese desgarro, esa necesidad que está también en Gustav Mahler. ¿Por qué Gustav Mahler y Dmitri Shostakovich tenían ese afecto fundamental, intensísimo, ¿verdad?, por Dostoyevsky? Porque de alguna manera se sienten identificados con su dolor. Porque ambos piensan, ¿verdad?, que el dolor es lo único que interesa del ser humano, que lo demás es pura trivialidad. Y eso lo llevan sin duda, ¿verdad?, es decir, a término con sus propias obras. Bueno, música, fin, Manuela. Perdona, quiero que hagamos una pequeña pausa, pero para decirles lo siguiente. Este libro, el primero de Cuarteto de la Guerra, se está vendiendo en la entrada. Yo estoy convencido que Xavier estará encantado de dedicárselo más que encantado. al final, pero también creo que ustedes que están asistiendo a esta presentación
tienen derecho a intervenir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Sí, debo decirles también que debido a las medidas anti-COVID-19 no es posible pasar el micrófono a las personas que hagan la pregunta. Con lo cual, quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo en streaming no van a escuchar la pregunta. Yo que les pediría que la pregunta no sea muy extensa, sino más bien breve, y yo trataré de repetir la pregunta aquí para que las personas que nos están viendo fuera de este recinto puedan enterarse. También decirles que generalmente hay muchas más personas viendo esto por streaming que los que estamos aquí presentes. Es una gran noticia. Yo quiero de todas maneras que intervenga mi gran amigo José Enrique. José Enrique para mí ha sido sustancial. Yo de hecho empecé a escribir sin conciencia ninguna, porque nunca me había planteado el hecho de ser escritor. Fue la casualidad la que me lleva a eso. Y Enrique estaba presente con un pequeño cuento que hago y que representamos Eva, nuestra musa de largos años, Eva, en la Fundación Botín y también José Enrique, y eso tiene éxito, que se llama, era un cuento sobre Schumann desde el Hospital Psiquiátrico de Endenich, cuando se intenta suicidar y sus 2 últimos años de vida. Y entonces, ¿verdad? Eso fue un éxito y ahí empecé. Y empecé con Eva y empecé de todas maneras con José Enrique. José Enrique, di algo, ¿verdad? Bueno, como no, No largo por eso, ¿eh? No largo, que si no te reñirá, ¿verdad? se va a escuchar en streaming, tanto, Perdona, puedes subir. ¿Eh? No, voy a poner aquí, viendo de... Bueno, entonces sí que se escuchará en el streaming. sí, yo creo Ahora que sí, perfectamente. Muchísimas gracias por dejarme intervenir en esta sesión, que creo que es un segundo acto de aquel que Eva, aquí el maestro y yo hicimos para comenzar este itinerario, excelente, ¿no?, itinerario literario de Javier Güell. ¿Qué decirte? Mira, esta segunda parte tenía que ser en Santander. Esto tendríamos un día que estudiarlo a fondo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Santander para que Javier se suelte? Porque Barcelona no se atreve a esto, ¿eh? No se atreve. No, hace otras cosas, ¿no? En Madrid ni se atreve. Quiero decir, algo tiene Cantabria, ¿no?, y el aire de Santander. Ya viniendo para acá, desde el hotel que siempre nos acogía, ya le veía yo cambiado, ¿no? ¿Verdad, Gloria? Que venía ya cambiado, con un ánimo, pero jamás pensaba que en este momento a lo mejor has sido tú el que le ha tirado a Manuel de la boca. Jamás pensaba encontrar la epifanía de este descenso a los infiernos que Javier ha planteado, como catarsis muy aristotélica del proceso creativo y sobre todo de la necesidad que ha tenido de enfrentar mediante 2 categorías filosóficas una realidad histórica que todavía no está perfectamente explicada, y creo que este cuarteto va a aportar las vías para explicarla en definitiva, que es la Segunda Guerra Mundial, en el sentido amplio de la expresión. Es decir, él ha fijado naturalmente el periodo concentrado a lo alemán, 1933-1945, que parece prácticamente un milenio, y fueron 12 años. El que lo sufrió nunca pensó que podía sobrevivir a esos 12 años, porque pensó que aquello iba a durar, como los apologetas decían, 1000 años, ¿no? Siempre dicen que las cosas duran 1000 años, pero el sufrimiento sí fue de 1000 años. Entonces, Javier, a través de esas 2 categorías, que la vivencia y la experiencia, ha estrujado con ese uso que tiene del paisaje musical. Esto está muy claro en Bartók, porque él se ha guardado en este argumento
un elemento que como historiador lo tengo que sacar, dado que se ha invocado que aquí el que está como contrapunto histórico c'est moi, como si fuese la Bovary de Flaubert, es el azar. Porque de los 4 personajes de tu cuarteto, y de ahí desdiciendo un poco a Darrell y metiendo algunos elementos de personajes que has citado y otros que no has querido citar, pero que los tienes presentes, el azar ha marcado mucho la vida de tus 4 personajes, 4 músicos, a la hora de interpretar desde la vivencia y la experiencia de la suma de ambas cosas su porvenir musical. Vayamos al que van a comprarlo. Es una recomendación de alivio espiritual, que es el caso de Bartók. Es verdad que Bartók se exilia más por motivos personales, éticos, por su propia preocupación vivencial, que por la propia experiencia que se estaba produciendo. Bartók no lo hubieran molestado demasiado en Hungría. Hubiera tenido algún momento de desagrado, pero molestado hasta el punto de la decisión que tomó con el baúl, las partituras y todo aquello que perdió. Eso demuestra el talento narrativo de Javier, porque el comienzo de la novela vemos a Bartók en el barco. O sea, yo creo que lo que está pensando es que este libro sea el 3 episodios de Netflix en la próxima serie, ¿no? La serie Bartók viajando, porque esa es una imagen puramente cinematográfica, fílmica, donde un Bartók se va a la aventura donde solo tiene un elemento a su favor, que es lo que en historia se llama el azar. Porque el azar existe en la historia, cosa que negaron justamente con los que luchaba Shostakovich. Son los únicos que han negado que el azar preside la historia. Porque él no ha explicado, y luego me gustaría que esto redundara en pregunta, no ha explicado que Bartók en Nueva York, cuando ya estaba a punto vamos a hacer un símil pugilístico en honor a los neoyorquinos que le gusta tanto el box, ¿no? Cuando a punto de tirar la toalla, se topa con un intérprete, un violinista muy joven, que le propone un desafío insólito para un músico, porque eso le enfrenta directamente a Bach. Y él es músico, pero enfrentarte a Bach cara a cara, amigos míos, es como enfrentarte a un coloso en unas condiciones no fáciles. Y eso es el azar, le juega una oportunidad de oro para ver si es todavía capaz, y eso lo explicará mucho mejor, eso te lo planteo como pregunta luego, capaz de responder al reto que este jovenzuelo le plantea en un momento de incertidumbre, cuyo nivel de vivencia vital estaba tan capidisminuido, preocupado por otras cosas, probablemente por terminar otras obras. Este reto le salva el ritual de paso, que para él significado abandonar Hungría, la cultura húngara, y superar las tentaciones en forma de gin tonic, ahí sale Javier, ¿no? En el Plaza, 2 páginas memorables de este libro, porque y él dice, se ha citado mucho a Proust aquí, ¿no? El presentador y todo. Es verdad que hay un poco toque proustiano, pero el toque proustiano es en los detalles. Él le gusta, como lo decía, lo de la Magdalena, la Magdalena le da igual, pero el gin tonic no. Es decir, el gin tonic en el Hotel Plaza, cualquier persona que haya visitado Nueva York y se haya entrado por ese hotel donde hay música clásica de fondo y se vaya al bar y pida un gin tonic, yo no lo pediría nunca, él sí, y María pedir a lo mejor hasta un martini, ¿no? Y, en fin, porque ese es su carácter. Él descubre ahí que tiene una tentación, Bartók, con un otro húngaro que ha llegado bien vestido a citarle,
que ya no hay solución, que el azar no va a estar presente en su vida. Y eso es lo que le da la estructura, la trama, la intriga de la novela. Se ha apoderado, es decir, aquí, en Santander, Eva de testigo, et moi aussi, vimos nacer a un novelista. Aquí, hoy, se ha revelado que es un novelista. Y esto es muy importante. Por tanto, hay dos momentos, ya veremos en el tercer, cuando acabe el cuarteto, podemos venir, tú le invitas, cuando acabe Schoenberg, me invitas también ahí, me sentaré ahí, bueno, ya no porque no habrá ya mascarillas, y discutimos ese tercer acto de la culminación del ejercicio narrativo en este cuarteto. Javier establece como novelista, porque la intriga la tiene. Primera pregunta, por lo tanto, habla un poco de qué pasó con este violinista y cómo le pidió. Pero deja algo que puedan leer, ¿verdad? Los que no han leído las novelas. Entonces, No spoiler. Menuhin efectivamente tiene 19 años, es un joven prodigio, ¿verdad? En todos los escenarios norteamericanos. Bartók no le conoce y realmente, ¿verdad? Se presenta nervioso, ¿verdad? A pedirle que le ayude a ver si su interpretación de la segunda sonata que tiene que tocar en el Carnegie Hall es adecuada o no. Quiere que le escuche. A Bartók le da pereza. Tiene muchísimos violinistas grandes, Sigeti, etcétera, que tocan su obra. En ese momento, ¿verdad? Ya tiene la sensación de haber podido de alguna forma superar su silencio de los 4 primeros años, que era imposible, ¿verdad?, que pudiera, ¿verdad?, seguir componiendo. En ese momento sí que es verdad que está, ¿verdad?, más tranquilo. Y lo que pasa es que hay ese gran reto de escribir esa sonata para violín solo que él plantea, ¿verdad?, Menuhin. Y es uno de los capítulos intensos, porque es un reto, como decías tú, casi imposible. Ni Beethoven, ni Mozart, ni Brahms, ni ningún compositor anterior, ¿verdad? Él se había atrevido, y después de Bach, a afrontar una sonata para violín solo. Bueno, como veis, es decir, aun cuando un escritor o un novelista, no un escritor, un novelista, le muestras como lector eso que en crítica literaria se llama la teoría de la recepción, lo que tú has recibido, el novelista se enfada. Y eso ya es un rasgo de novelista. Bienvenido, ¿no? Ya se enfada. El escritor no, porque el escritor se pone estupendo, y sobre todo un ensayista como Moa, digo, qué bien, nota a pie de página, la pondré aquí. No, novelista, los elementos, las herramientas de su proceder, las quiere mantener justo en la intriga, entre otras cosas, porque el novelista es ambicioso de vender. A él le gusta, un novelista quiere ser un bestseller, es decir, y es mentira que los bestsellers sean malas novelas. No, el tiempo perdido se ha perdido más que cualquier novelilla de estas, que premios Planeta, si no os engañéis, ¿no? Y sin embargo, el Ulises de Joyce ha tardado mucho, pero yo creo que lo ha leído media humanidad. No, por lo menos lo compramos. No, lo ha comprado y lo ha leído. Y Joyce estaría contentísimo de ese éxito de ventas. Cuando un novelista dice, no tengo ganas de éxito de ventas, es que no es novelista, todavía no ha madurado en ese camino. Pero vamos a la siguiente. El libro que vais a comprar después de vacaciones, el que sale el 6 de octubre. Cuando tú resuelves el enigma Strauss, es que el Strauss ya lo ha avanzado, es un enigma. Por ese procedimiento de que, bueno, porque no se va, se queda, es cobarde, bueno, las justificaciones, los pretextos morales, las coartadas, aquí mis nietos, pobrecitos, mi hija, mi nuera, ¿qué tal? Pero él, como novelista, necesita encontrar un momento culminante, kafkiano, en el sentido correcto de la palabra, ¿no? del gran bromista que escribe desde Praga la narrativa del siglo XX, y ese momento en el que están todos, como me parece, en una escena bufa, muy mozartiana por otro lado, todos en su casa, cuando llegan los americanos. Eso es
momento esplendoroso de la literatura contemporánea. Por lo tanto, fijaos que os estoy invitando, no digas nada aquí, que se lo compre. Es un momento esplendoroso. ¿Por qué? Porque las herramientas del novelista consigue que el lector, conducirlo por donde el lector no puede percibir a dónde va a llevar. Esa es la idea de la intriga, ese es el principio que luego en el cine pues, tiene pues, un Hitchcock, ¿no? Que te presenta todos los detalles, pero resulta que el problema sale oculto, aunque lo ha presentado 1000 veces, ¿no? Sale oculto. Aquí lo mismo ocurre, como para resolver el enigma de Strauss necesita un movimiento de cámara, en este caso de escritura, que demuestra esa musculatura. Y eso me vuelve de nuevo a lo aquí debatido de ese descenso al infierno, muy Joseph Conrad, porque ahí hay mucho Joseph Conrad, ese descenso, ¿no? Es decir, el horror, ¿no? Que tú planteas como la cultura literaria y la cultura musical no es capaz de romper esto, tú llevar en esa dimensión dionisíaca que planteas que también la música ha servido de soporte a la barbarie, a esa barbarie que generó los campos de concentración y los campos de exterminio, a solidificar una actitud cobarde ante el asesinato, porque se necesita no valor, se necesita mucha degradación moral para asumir un asesinato en masa de la gente que lo ejecuta. Dice, no, es que me lo mandaba, sí, pero bueno. Y eso, entonces, la resolución entre ese conflicto, que lo planteas en el caso de Sostakovich, fíjate, ninguno regresa al punto de partida. El único que lo hace es Sostakovich, y se encuentra, y tú lo has relatado muy bien, en 1937, con esa obra, bifronte o esquizofrénica, si quiere, ¿no? Mr. Hyde y Dr. Jekyll, que has planteado. Pero eso significa que lo que tú estás planteando como la sombra de la lectura, ¿no? del paisaje de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un paisaje mucho más extenso que ha durado hasta que la idea o la razón por la que se produjo la Guerra Mundial ha perdurado. Y ahí es donde tu obra va a alcanzar un gran relieve, y de ahí que esperemos el cuarteto. Muy bien. Me gusta que sean 4, porque también hay 4 evangelistas, ¿no? Muy bien. Y bien, tendríamos tiempo todavía para si hay alguna pregunta, y si no, daríamos por concluido esto con... Sí. No, a mí me ha interesado el título, si no puedes yo respirar un poquito, que a mí me ha encantado el libro. Cuando te vas metiendo, ¿no? Es un libro que, a pesar de que es muy de escena, pero tampoco te metiendo, te vas metiendo, y me da un poco la sensación de que tú le respiras por No, es lo que le dice en el final, si no puedes, está cogido del libro, es una frase del libro. Está cogido una frase del libro donde hay esa técnica de escribir sin puntuación, donde se mezcla el pensamiento de la mujer, de Dita, con lo que percibe él en ese momento del viaje final entre, ¿verdad?, es decir, su inconsciencia y la muerte definitiva. Y eso es esa especie de todo mezclado. Hay un momento donde, ¿verdad?, ella le dice, o ella piensa, ¿verdad?, si no puedes, yo respiraré por ti, pero no te vayas. No te vayas, no se dice, si no puedes, yo respiraré por ti. Pues se da cuenta, ¿verdad?, es decir, que todo su mundo se desmorona en el momento, ¿verdad?, que tiene la percepción que va a perder ya definitivamente a su marido. Y está cogido de ahí. Está cogido de ahí. El problema que tuvimos con Tarrida, el editor, 3 días antes de que saliera esto, es que no nos convencía que el Cuarteto de la Guerra, los subtítulos fueran Strauss, Shostakovich, porque, en fin, y fue Santi, mi hermano, que me dijo, esto no va a funcionar. Tenéis que buscar títulos más sugerentes. Y comiendo, ¿verdad?, en las
7 puertas, decidimos los títulos y este fue el primero, ¿no? Que es un título evocador y que está sacado del final de la novela. Sí. Medida que le va escuchando, me ha surgido toda esa desconstrucción de momentos tan importantes, años 90, siglo XX. Cuando hablaba, escuchaba a Stefan Zweig, que ya sabes que se suicidó en Sí, en el 42. esto, esta idea de la defensa respecto a yo lo estaba viviendo cuando vengo de Europa de la Guerra, el peregrinar cuando se iba marchando de Austria, porque ya era, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, sabía que no tenía iba a Francia, a París, a Inglaterra, a Londres, todos los sitios eran lo mismo. Es decir, que no le dejábamos relacionarse con nadie, porque como era, digamos, alguien mal visto por los nazis, los propios franceses, ingleses, etcétera, eran amigos tuyos, muchos de ellos, que se supone que tenían que ayudar. Bueno, había la orden, digamos, expresa de que no tuviera ninguna trascendencia social, que no tuviera ninguna. Entonces, estaba como en los tracismos, que incluso lo que él esperaba aprender no le ayudaba. Es como, sí, terrible, ¿no? Terrible. O sea, no podían ni difundir su propia obra. Bueno, acabó en Brasil, se dio cuenta de que los nazis ahí tenían mucha influencia. O sea, iba viendo que no tenía salida. Al defensa de los internos. Él se suicida en un mal momento, ¿verdad? Su gran maestro, que es Romain Rolland, el filósofo y novelista, se lo critica en una carta abierta furiosa pocos días después de junio del 42, cuando se suicida, ¿verdad?, en Petrópolis, Stefan Zweig con su última mujer, ¿no? Y viene a decir que el suicidio no es una salida, ¿no? Que en ese momento es la lucha la única salida. Y que su deserción no ayuda a que las cosas vayan a mejorar. Él se suicida en el peor momento, en el 42, cuando es casi imposible para nadie tener la sensación de que se puede ganar la guerra desde el punto de vista de los aliados. Donde el avance de los nazis es absolutamente, ¿verdad?, irremediable. Y donde hay un clarísimo desánimo no solo en la sociedad civil, sino también en los ejércitos y en los grandes responsables, ¿verdad?, militares de los países aliados. Es decir, la guerra cambia a partir del 43. En el 42, en fin, nadie en su sano juicio de verdad podía pensar que Hitler iba a perder la guerra. No sé si estás de acuerdo tú en eso. Y no estás de acuerdo, porque en fin, que Hitler pierda la guerra, ¿verdad?, viene de muy poco. Por supuesto, la intervención, ¿verdad?, la intervención de los Estados Unidos, pero no solo, ¿no? Es decir, en el 42 Hitler pudo haber ganado la guerra de manera, si no se hubiera obcecado con el tema, ¿verdad?, es decir, de los soviéticos y de la invasión, ¿verdad?, a la Unión Soviética. O sea que y en ese momento se suicida Zweig con la sensación de que está todo perdido. Bien, perdone, es que, perdone, he explicado al principio que esta parte se pierde y tenemos que tener un poco de respeto con las personas que lo están viendo por streaming. Y además es ya el momento de poner punto final. Yo quiero agradecer mucho a Javier Güell el que haya venido a Santander, que haya presentado aquí este primer primer libro del Cuarteto de la Guerra, y como ya se ha comentado, por supuesto, estás invitado a presentar los otros 3. Estoy encantado porque supuesto. Además, así que, en fin, la cosa de escribir en soledad es tan dura que no sabes cómo se agradece tu invitación, ¿no? Pero ahora sí les recuerdo que el libro se está vendiendo en la entrada. Si quieren, por favor, vengan por este lado
para que Javier se lo firme y agradecerles mucho su presencia esta tarde aquí en el Ateneo. Y despidamos a Javier con un fuerte aplauso. Gracias.